Primero y ante todo, vuelvo a reiterar, gracias por la invitación, gracias por vuestra presencia y por estar dispuestos a escuchar. Espero que pueda llegar a ser interesante y, a diferencia del primer día, que hubo unos problemas técnicos serios y entré ahí todo fue un poquito apresurado, eso ha cambiado, pero sigue igual una cosa. Los temas que me planteó Osvaldo son dos temas que menudos melones para abrir. En una hora hablar de técnica de remo y en una hora hablar de fuerza de entrenamiento en remo, da igual para juniors o lo que sea, pues son dos temas complejos de abordar que necesitarían mucho tiempo, pero bueno, esta vez hemos entrado bien, no hay agobios, la complejidad de los temas está ahí. Y antes de empezar me gustaría decir una cosa. Después de la primera charla, hablando con uno de los que está por ahí presente, creo que estará, me envió un mensaje de WhatsApp y me dijo una frase que me cambió un poquito el cuerpo. Me dijo, tenemos los qué y no los por qué y cómo. Y curiosamente yo a esa altura de día, yo tenía ya la charla preparada más o menos. Y después del tenemos los qué y no los por qué y cómo, estuve dándole vueltas y volví a rehacer la charla en todos estos días, un poquito apresurado, pero la volví a remontar simplemente porque esa frase me dio como la necesidad de tener que explicarlo de otra forma. Con lo cual he cambiado la charla en el último momento, espero que no se note y, por supuesto, no tiene ninguna responsabilidad la persona que me lo hizo cambiar, ¿vale? Bueno, trabajo de fuerza con los juniors. Como ha dicho Rubén, voy a intentar hacer dos partes. Voy a intentar en la primera hablar de los por qué y vamos a empezar. ¿Se ve bien, no? Perdón, que no lo he preguntado. ¿Se ve bien? Vale. Bueno, como siempre, creo que lo dije el otro día, no vengo a contar nada nuevo. Probablemente entre los compañeros técnicos que están presentes hay un montón de entrenadores con datos universitarios, que están licenciados, con experiencia, los que no están licenciados con la experiencia de los años y, por tanto, con una licenciatura diferente, pero con un conocimiento alto. Y, por tanto, hablar de fuerza, no vengo a contar cosas nuevas. Vengo, como dice Carl Sagan, a hacer poquitas afirmaciones extraordinarias porque no hay tantas evidencias extraordinarias y hay que tener cuidado con estas cosas. A mí, por mi experiencia, he tenido la suerte de trabajar en fuerza con muchos deportes. Creo que he trabajado menos con remo porque no he convencido a tantos entrenadores de remo como he convencido a otros deportes. He trabajado con fuerza en vela, en piragüismo, en lucha, en judo, y la verdad es que todas las experiencias me han enseñado mucho, me han obligado a estar al quite y a estudiar las cosas, y sobre todo, si una cosa me han enseñado es esto, ¿no? Que hay que tener cuidado con las afirmaciones contundentes, extraordinarias, porque si no hay evidencias tan extraordinarias, hay que pensar que hay que ser comedido en ese sentido, ¿vale? Voy a empezar por una cosa que me parece muy importante. Hay muchísimas definiciones de fuerza. Ya sé que voy a intentar ser poco academicista para hacerlo entretenido, pero a veces hay que ir a algo básico, ¿no? Hay muchas definiciones de fuerza, pero a mí hay una que me gusta, siempre me ha gustado, y para mí es la que determina la fuerza y el deporte, ¿no? Dice, fuerza es la capacidad del sistema neuromuscular para superar obstáculos, contrarrestarlos o sostenerlos. Detrás de todo eso, superar obstáculos de forma concéntrica dinámica, contrarrestarlos, frenarlos y o sostenerlos, o sea, hacer fuerza de forma estática, ¿no? Probablemente no hay ningún movimiento deportivo que no tenga una combinación de las tres. No hay ninguna acción en el deporte que no tenga las tres cosas. Pero en nuestro caso, tampoco. En nuestro caso tenemos que superar obstáculos, tenemos que contrarrestarlos y tenemos que sostenerlos. Iremos un poquito. Y he puesto lo de neuromuscular en rojo
porque hay muchas veces que pensamos en fuerza y pensamos en lo muscular y se nos olvida que la fuerza es un concepto, o sea, es un sistema neuromuscular. Puede avanzar por la parte muscular y por la parte neural. Y con cualquiera de las dos, la suma de los dos, o uno u otro, uno es más fuerte. ¿Qué es lo que quiero que quede claro con esta definición? Y ya con esto termino pronto lo academicista. Entender que nuestros remeros pueden ser más fuertes por la parte estructural, por una hipertrofia, por su calidad de fibra, por su genética y por el tratamiento que hemos hecho, por la calidad de sus sarcómeros. O sea, al final, por la calidad estructural, que la podemos trabajar. Pero nuestro deportista puede ser más fuerte si mejoramos su reclutamiento. O sea, cuando nosotros hacemos una acción muscular, todos sabemos que un porcentaje muy alto de fibras no se contraen. No se contraen porque no le llega el cable con la señal que le dice contrae. Por la sincronización, o sea, y por la coordinación. Cuando nosotros enseñamos a un chico un movimiento técnico, lo automatiza, lo hacemos más fuerte. Simplemente porque hemos mejorado su parte neural. Lo hacemos más fuerte porque rema mejor y porque encadena mejor sus grupos musculares y, por tanto, en el remorgómetro irá más rápido, en el agua irá más rápido y, por tanto, con lo que medimos nosotros el resultado será más fuerte porque es más rápido. Entonces, no nos olvidemos nunca, y luego el relacionado con el estiramiento, con los reflejos miotáticos y con la... Bueno, esta es una clasificación que me gusta ponerla siempre porque hay muchas veces que se nos olvida. Se nos olvida que mi remero puede ser más fuerte porque mejoro su coordinación intermuscular. Porque estoy frente al ergómetro, por ejemplo, y corrijo sus movimientos y no solo le dejo hacer kilómetros y que los haga de cualquier forma, sino mejoro su coordinación intermuscular, mejoro su parte neural y ese remero es más fuerte, no pesa 1 gramo más, no tiene 1 kilo más de músculo, ni tiene nada, simplemente es más fuerte, porque es capaz de plantar su energía en el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, es un sistema neuromuscular. Podemos mejorar la fuerza de muchas formas. Me gustaría que cuando hablemos de fuerza en todos los deportes y en mi caso en este, nos olvidáramos un poquito de que estamos hablando de pesas, porque no estamos hablando de pesas, pero nos lo quitemos de la cabeza, porque muchas veces se comete ese error. Escuchas una cosa y tienes en la mente, no estoy hablando de pesas, estoy hablando de fuerza. ¿Vale? Si vamos a lo que vimos el otro día, y aquí fue cuando empecé a cambiar toda la presentación, si os acordáis del otro día, las dos frases principales, las dos fases intermedias, lo único que quiero con lo que viene de ahora en adelante es intentar saber qué necesitamos, qué tipo de fuerza necesitamos, durante cuánto tiempo la tenemos que aplicar, en qué puntos, en qué parte de la cadena motora que tenemos que utilizar es importante y no. Y cuando sepamos eso, sacar las conclusiones para acabar conociendo exactamente qué es lo que nos hace falta. Entonces, si vamos a lo que vimos el otro día, las partes técnicas, estos son unos datos de Valerie Klesner, que ha hecho miles de lecturas, con lo cual tiene el aval de un pequeño Big Data que le da valor a lo que tiene. Veis ahí los milisegundos de las 4 fases, 96 la toma aproximadamente, 736 milisegundos la fase de tracción aproximadamente, con 4 microfases que luego intentaré explicar qué son muy rápidamente, otros 164 milisegundos y 1011 milisegundos en la recuperación. Si vemos si vemos los porcentajes, pues bueno, tenéis el 4,8 la toma, el 36,8 la tracción. Esto está sobre, claro, evidentemente los porcentajes variarían un poco si el remero puede ir a 20 paladas o a 40, pero los porcentajes no cambian tanto, sí podrían cambiar los milisegundos, ¿no? Entonces, lo importante de esto es, si vamos a hablar de fuerza, estamos en la parte de la tracción, porque es donde fuerza vamos a hacer en todo, pero vamos a centrarnos en la fuerza y por tanto vamos a centrarnos en la tracción. Si vamos también a lo que dijimos el otro día, por encadenar las dos charlas y por darle sentido
a lo que como técnico creo que tenemos que interrelacionar. Si vamos exclusivamente a la tracción y ponemos los mismos números, esta parte de aquí, los números aquí y aquí, simplemente es la suma. Si vemos lo que hemos puesto antes, aquí hay 4 microfases en las que hay una aceleración del sistema, del bote. Bueno, es una cuestión biomecánica de explicar la técnica, pero no vamos a parar eso porque no ha lugar en este momento. Y simplemente recordaremos que las fuerzas que prioritariamente lanzaban al remero y que por tanto generaban energía cinética que luego transferíamos al barco, mover esos 80, 90 kilos con mucha velocidad o 70 kilos con mucha velocidad para poder luego pasársela al barco, dependía mucho de la fuerza que hacíamos en las pedalinas, en los hincapiés y en Chile era pisa... No sé, bueno, en el hincapié en la pedalina. Estaba claro que eso era importante. Y curiosamente el porcentaje, el tiempo en el que nuestra mecánica de movimiento permite que los pies empujen es como 0,26, es 0,2 segundos. Mientras el otro concepto, que era el de mover el sistema, estaba unido a lo que nosotros, a través de la empuñadura, lo que tirábamos de la empuñadura y por tanto empujábamos a la chumacera o al tolete, estaba relacionado eso con la fuerza en la empuñadura. Y curiosamente, el tiempo de aplicación de ese otro sistema es de 0,470, o sea, aproximadamente el doble uno que el otro. Y eso es importante porque aquí lo que quiero que nos fijemos es el tiempo en el que uno tiene que aplicar fuerza. Porque probablemente cualquier persona que tenga que mover una masa, si tiene 3 segundos para moverla, la fuerza es de una forma, y si tiene 0,1 segundos para moverla, la expresión de la fuerza va a ser distinta. Y por tanto, probablemente habrá necesidades diferenciadas de entrenamiento. Entonces, si vamos más adelante y dejamos exactamente los mismos datos arriba de la tracción y vemos un poquito la curva de fuerza que está arriba, es estas dos, es la curva de fuerza, y aquí sería una curva de potencia. Por relacionar, la potencia es el trabajo por unidad de tiempo, pero es importante. Entonces, en toda la palada, en la curva de fuerza de remo, tiene una forma parabólica. El sistema sube y llega un momento en el que por mucho que queramos aplicar más fuerza no podemos y evidentemente cada vez va menos fuerza, la toma y la salida. Se podría decir que lo que tiene relación con empujar la pedalina y por tanto acelerar al remero se da más en esta primera parte, se da prioritariamente en esta primera parte, no al 100%, cuando la otra parte, la del brazo, la del sistema de transmisión, que es el tronco y los brazos, se da prioritariamente más en esta parte. Y si vemos un poquito una curva de potencia, también con datos del mismo Valery Klesnik, por tanto tiene una relación, claramente el verde, que sería el trabajo de las piernas, se produce prioritariamente al principio, en este tiempo, y todo lo demás se produce en más tiempo, en aproximadamente el doble de tiempo. Entonces, si luego vamos a los números, lo que quiero es que quede claro que tenemos que hacer fuerza sobre la pedalina para lanzar al remero, tenemos que transmitir el conjunto de esa fuerza sobre la empuñadura para lanzar el sistema, pero los valores de esas fuerzas se aplican en muy diferenciados tiempos y, por tanto, la representación de la fuerza es distinta. Empujar 80 kilos en 2 centésimas de segundo para moverlo 1 metro y empujar 80 kilos en 3 segundos para moverlo 1 metro, la fuerza es diferente. ¿De acuerdo? Un remero es fuerte porque tiene que mover un barco y un lanzador de jabalina que echa 800 gramos de jabalina es fuerte y probablemente las fuerzas no tendrán mucho que ver. Entonces, si vamos a valores, hemos visto los tiempos de aplicación. Si vamos a valores, pues aquí hay valor, perdón, ¿se ve? Sí, ¿no? Aquí hay valores de newtons que podemos hacer como máximo en la empuñadura, datos, bueno, aproximadamente.
he sacado esto, no vamos a hablar de los números, para una cosa que ayer, el otro día comentaron, y ¿con qué bote trabajasteis mal? Más o por qué, ¿cuál fue el bote que más utilizaste? Yo siempre digo lo mismo, los botes de couple exigen más fuerza, exigen equipos más fuertes y más potentes. Y por tanto, cuando uno tiene un equipo más limitado en fuerza y en potencia, normalmente la teoría y la práctica acaba llevándonos a poder trabajar botes de punta porque son menos exigentes biológicamente. Pero bueno, aquí están los números. Sabemos el tiempo en el que se aplican y los números. Y para concluir un poquito, otros 3 datos importantes que creo que redondean la situación y nos pueden hacer ver a lo que yo quiero llegar. Si vemos los porcentajes de desplazamientos, aproximadamente el conjunto del tren inferior, las piernas, recordar, empuja la pedalina y es la fuerza prioritaria para mover al revero. Voy a ser un pesado con esto, bastante bien claro. Y luego, pues entre las piernas, el tronco y los brazos, desde el punto de vista de desplazamiento en su trabajo, tienen un porcentaje parecido, un 35, un 31, un 33, o sea que tienen que desplazarse aproximadamente lo mismo. La musculatura flexoextensora de la rodilla pues va de 20 grados a 180, los brazos de extensión total a tal, bueno, entonces más o menos. Desde los ratios de potencia de los 3 grupos musculares, tronco, brazos y piernas, pues las piernas evidentemente es un 46, pero se dice que es un 50, un 51%. Estos son valores medios de todos los barcos, de todas las modalidades de hombres y mujeres. Por no poner muchas tablas, simplemente valores medios. Casi sería el 51, es un poquito más que eso. El tronco sería aproximadamente el 29-30 y los brazos serían el 22%. O sea, una cosa es que tienen que estar aproximadamente el mismo recorrido, y en la potencia acumulada cada uno tiene distinta importancia, distinta incidencia. Y luego, finalmente, el porcentaje de utilización del máximo potencial de los grupos está muy claro. Las piernas, el tren inferior se aprovecha casi a un 95% de su potencialidad, por tanto, en su recorrido, generando el 50% de nuestras necesidades, se aprovechan al máximo. Curiosamente, los brazos se aprovechan al 75% y el tronco, que es, digamos, el que está en la parte central, se aprovecha al 55%. Si vamos un poquito, esto es una adaptación que yo hice hace unos años de un estudio de Franck Bouchetel del INSEP de París, que es un estudio interesante, bastante completo. Lo que quiero que veáis ahí es simplemente lo que he dicho al principio de la representación, de la definición de la fuerza neuromuscular. Tenemos que parar, tenemos que parar isometrías, tenemos que hacer datos concéntricos, tenemos que mover y tenemos que frenar acciones excéntricas. Esto es solo la fase de tracción. Y fijaros, esos músculos que he dicho que actúan casi en la misma longitud, pero tienen porcentaje diferente de aplicación, fijaros con qué diferencia de condición contráctil trabajan. Cuando nosotros decimos al remero bloquea, cuélgate del remo, hay un montón de estructuras que la propia palabra bloquea, o sea, están fijando estructuras y por tanto están en una isometría para poder transmitir. Con lo cual, nuestros deportistas tienen que hacer bastantes más veces isometrías, tienen que hacer bastante más veces, menos veces, pero acciones excéntricas y bastantes concéntricas. Pero si vemos aquí los colorines, simplemente que lo veáis y que entendamos que nuestro deporte tiene que hacer eso. Hay isometrías, hay acciones concéntricas y hay acciones excéntricas. Y que, como hemos dicho antes, en función de los grupos musculares, se aplican en más o menos el mismo recorrido, no generan la misma potencia y, sobre todo, no tienen el mismo tiempo de actuación. ¿De acuerdo? Entonces, esto, ¿a dónde lo quiero llevar? Todo esto, que parece que es un puzzle que va aparte, evidentemente no deja de ser un único organismo. Entonces, hacer un excesivo análisis analítico
puede desvirtuar la situación. Pero bueno, nosotros somos esto, es una estructura conjunta que se tiene que empezar a mover en la fase de tracción, que vuelvo a repetir, estamos hablando de fuerza, es en la que más nos vamos a centrar. Y la tabla que hemos visto antes, el análisis biomecánico de los grupos musculares, cómo actúan, está hecho de todo, de la recuperación y por tanto en todos los momentos hay fuerza, pero vamos a centrarnos en el momento en el que la fuerza es más importante y tenemos que hacer. Tenemos a nuestro deportista, nuestro sistema complejo. Si somos capaces de identificar los puntos que estoy diciendo desde el otro día, nuestra pedalina y nuestra empuñadura. Nosotros empujamos aquí, evidentemente tenemos una cadena de articulaciones por las cuales todo lo que nosotros hagamos se va a tener que transmitir y no tenemos que olvidar que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 como las muy claras, pero toda nuestra columna vertebral son un montón de articulaciones, tantas como vértebras. Y por tanto, cualquier problema en cualquiera de todas estas articulaciones puede generar un problema en la situación en la que yo empujo aquí con unos vatios y probablemente aquí lleguen otros. Y todo va a depender de la cadena motora, de la cadena muscular, de nuestra fuerza neuromuscular para que esto y esto se asemejen lo más posible. No sé si... Bueno, es una pena no poderos preguntar qué es lo que... pero creo que voy lento y creo que se puede entender. Vuelvo a repetir, los dos puntos importantes, todas estas articulaciones por las que nosotros tenemos que procurar que lo que aquí empujemos llegue aquí, porque esto lanzará al atleta para que luego desde aquí lance el sistema. Está claro, ¿no? Entonces, toda esta cadena muscular es la que nosotros tenemos que desarrollar. Si damos otro paso, si posicionamos a ese individuo que debe ser ligero por la estructura muscular que lleva alrededor de los huesos, y si lo ponemos en los dos apoyos, la acción de empujar, digamos, cuando uno empuja sobre la pedalina y cuando uno se cuelga sobre el remo parece que tira, ¿no? Yo muchas veces suelo preguntar a los técnicos en los cursos, ¿el remo qué es? ¿Empujar o tirar? Y bueno, y en ese tipo de preguntas siempre hay dos respuestas que nunca fallan, que es según y probablemente las dos. Y efectivamente es probablemente las dos, no, son las dos, pero lo importante es si con lo que hemos visto hasta ahora de los tiempos de aplicación, de los elementos de tracción, de los números de newtons, de cuántos centímetros hay que moverse, si realmente empujar y tirar, que tienen que ser las dos cosas en uno, cuál es más importante y sobre todo recordar que esta parte roja tenía como la mitad de tiempo de aplicación de toda esta, con lo cual hay unas modificaciones. Si posicionamos esto sobre el gráfico anterior, estaríamos en el aspecto rojo, que es empujar, y por tanto tiene un poquito que ver más con esta primera parte, con este tiempo de aplicación y con esta primera parte de la curva, y la otra parte, la de tirar, evidentemente con todo el encadenamiento y con todas las situaciones, tiene que ver un poquito más con la segunda parte de la curva. Y volvemos a recordar el tiempo de aplicación que tiene. Si hacemos un análisis de la fuerza de esas dos estructuras, tren inferior, empujar, tren superior, tronco más brazos, sería la acción un poquito más de tirar. El remero, digamos, la parte del tronco tiene una estructura, nuestra columna tiene una estructura, si ponemos la otra, de musculatura profunda, intermedia y más superficial, en el cual tenemos que, como bien aparece aquí, el símil, toda la musculatura tiene que mantener el mástil derecho, que es nuestra columna. Nosotros nos obsesionamos muchas veces con que nuestro remero esté grande, no esté agachado y tal, y la pregunta es, tiene que estar grande no solo porque quiera, sino porque pueda.
porque tenga todos los raquis o todas las estructuras de su columna bien armadas y bien cohesionadas. El concepto de remero robusto. En el entorno anglosajón se habla muchas veces del remero robusto. Y yo creo que cada vez tiene más importancia porque por eso quiero llegar, por eso estoy intentando explicar así y espero que pueda llegar el mensaje y podamos llegar a una conclusión. El remero robusto es la estructura de su columna que es la que puede permitir que esté derecha y por tanto que sea capaz de transmitir todo lo que debe transmitir. Vuelvo a repetir, es el mayor número de articulaciones de toda nuestra cadena, con toda la columna, y probablemente el mayor, el lugar donde puede haber mayores pérdidas. Hay otra situación particular que se da en este caso, que es en la fase de tracción, en la primera parte, sobre todo, pero cuando el remero más aire o puede necesitar aire, curiosamente, con la necesidad de aire, de consumo, o sea, de necesidades ventilatorias que tiene nuestro deporte, curiosamente, en un momento importante nosotros cerramos nuestra caja torácica simplemente por la propia posición del remo. Y no solo cerramos, sino que cuando nosotros apoyamos la pala en el agua y empezamos esa primera parte de la curva empujando en la pedalina, generamos tensiones altísimas sobre nuestra caja torácica. Con lo cual, limitando la posibilidad de ventilación, pero sobre todo también limitando la posibilidad de trabajo. Quizás aquí pueda estar la explicación del otro día o de las preguntas que se hablaba de por qué haciendo mucho ergómetro se puede uno lesionar, porque esta situación de compresión ahí se da en todas y cada una de las paladas. Es como un efecto Valsalva, es como se eleva la presión arterial, es un efecto Valsalva y probablemente está en la justificación del corazón tan especial que los remeros tienen, esa elevada presión que hace que las paredes del corazón, además de las cavidades, sean muy grandes y genera una adaptación que no lo hace ningún otro deporte. Entonces, esa presión, y cuando ese trabajo se hace en ergómetro muchas veces, un ergómetro de cabezal fijo, como el Concept, en el que la inercia que tú generas en el tambor va sobre tu cuerpo y no sobre el barco, ni sobre el ergómetro porque no se mueve, esa presión aplicada sobre eso con muchas horas de entrenamiento probablemente esté en la explicación mecánica del índice de lesión que puede tener el remar tanto en un ergómetro. Simplemente, pero es parte de nuestro movimiento. O sea, esta mecánica, esta situación de presión de la caja torácica ocurre en todas y cada una de nuestras paladas. Sería interesante que Suso, que lleva tantos años, que habló el otro día, calculara cuántas paladas, será muy difícil, cuántas paladas ha dado en su vida. ¿Cuántas veces se ha producido esa compresión? Y eso ocurre también en la columna, en el tronco, en la necesidad de que tenemos que tener un tronco robusto. Y por tanto, tiene que ser robusto para transmitir y tiene que ser robusto para esto. Y aquí genera otra pregunta que es, ¿necesitaríamos entrenar nuestros músculos respiratorios para poder en esa situación de compresión poder ventilar más y poder tener más combustible para quemar? Esa es una pregunta que intentaremos responder luego. De hecho, ya hay equipos que entrenan con un power braid mientras están remando, con un aparato de estos de respiración forzada y por tanto reman en la acción, con la mecánica, con la dinámica con la que tienen que actuar para poder entrenar la fuerza de parte de ese tronco que es tan importante y que me va a permitir respirar mejor. Si hablamos del tren inferior, poco que decir, una estructura que actúa en muy poquito tiempo, es nuestro tren más fuerte, la fuerza del ser humano está en el tren inferior, la única palanca de segundo grado que tiene la estructura ósea del ser humano es el tobillo, el talón de Aquiles, y es la estructura más fuerte que tenemos y por tanto es parte de la cadena que es lo más fuerte que tenemos. Y entre ese tronco que tenemos, esa parte de superior que hemos visto ahora, que tiene que ser robusta, sobre todo por varios aspectos que ya hemos visto, y ese motor que es el tren inferior, está quizás la clave de nuestros problemas y probablemente parte de la clave de nuestras soluciones, que es nuestra cadera.
la articulación lumbopélvica, que es una de las que antes hemos pintado como elemento de transmisión, que solo hay que decir dos cosas de ellas que son aplastantes, que no tienen discusión. Primero, que desde el diseño de la cadera, desde el diseño del origen, nosotros antropológicamente no estamos pensados para ir de pie, estamos pensados para ir a cuatro patas. O sea, a cuatro patas, con lo cual nuestra cadera está diseñada no para ir no en posición supina, sino para ir en posición prona. Y eso no ha cambiado desde el origen de los homínidos, con lo cual tenemos una cadera que de origen está diseñada para otra cosa y nosotros nos hemos puesto de pie, hemos hecho bipedestación, empezamos a andar y ya le estamos complicando la vida. Y desde el momento que nos sentamos en un bote y la rotamos todavía más y nos sentamos encima de ella, pues estamos haciendo un flaco favor al ingeniero que diseñó esa estructura. Con lo cual, ahí está nuestro gran problema. Es un problema de que hemos evolucionado, hemos puesto en dificultad el origen de esa cadera y ahí vienen unos, en la técnica y en el desarrollo de la fuerza de remo, una de los grandes problemas, una de las grandes pérdidas. Con lo cual, si vamos a analizarla un poquito mejor, esa cadera que es el gran problema, que es el nexo de unión entre el tren inferior y el tren superior, hablando así, entre lo que empuja y lo que tras empujar tiene la obligación de transmitir, está esta situación en la que, como veis, tiene un montón de músculos biarticulares, músculos que si la cadera está fija hace flexión de las piernas y si las piernas están fijas hace flexión del tronco. Y con lo cual eso en una articulación mecánicamente lo hace un poquito más complejo y por tanto el equilibrio, la retroversión, la anteversión, vuelvo a repetir, está diseñada para otra cosa. Cualquier cosa que lo saque de su posición neutra, porque estos músculos de aquí, tanto los que van arriba abajo, estén debilitados, acortados o limitados, probablemente esa cadera estará así en bipedestación, en una situación complicada, y cuando nos sentemos en el bote la pondremos también probablemente en una situación un poquito más complicada. Si estuviera ahí con vosotros, en vez de preguntarme vosotros, haría yo la pregunta. Después de esto, tenemos claro que la forma o la fuerza que necesita nuestro tren inferior es un poquito diferente o muy diferente a la fuerza que necesita nuestro tren superior. Esa sería una pregunta. Primero, ¿pensamos que es diferente? Creo que he dado datos para por lo menos afirmarlo. Aplica en la mitad de tiempo, genera más del 50%, tienen el mismo recorrido, pero tienen un tiempo diferente de ampliación. Distintos ángulos. La curva de fuerza, cuando uno empuja, el bote tiene una aceleración negativa, va muy lento y tiene que sacar esa posición. El efecto Valsalva se presiona, presionamos nuestra columna, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando ya esa parte de la curva de la fuerza que sube empieza a bajar y no hace falta hacer tanta fuerza, el tronco y los brazos tienen otra dinámica distinta, otros frenos diferentes y por tanto tienen distinta. Con lo cual la pregunta es, ¿entendemos que tenemos necesidades distintas de fuerza? Uno, ¿habría que tenerlo en cuenta para nuestros entrenamientos? Puede ser que sí, puede ser que no. Yo luego explicaré que espero dejaros con las suficientes dudas para mañana, para que seáis más técnicos. No voy a dar pocas chuletas, pocas afirmaciones contundentes, pero espero dejaros las suficientes preguntas para que mañana todos empecemos a pensar en esto y cambiemos si tenemos que cambiar y sigamos igual si tenemos que seguir igual. Finalmente, para terminar esta primera parte, digamos, de intentar ver qué nos hace falta y qué es más o menos importante. A ver si coincide con lo que hasta ahora tenemos en mente. Más de la mitad de la potencia propulsora total en una regata de 2.000 metros está desarrollada por el empuje de las piernas. Hay una relación directa, o sea, hay una relación corroborada, que remeros con mayor fuerza en las piernas son más rápidos en el agua. Digamos, hay una correlación directa de un montón de mediciones, de estudios. El tronco contribuye en la potencia final
un 31 o un 22%, pero más del 50% está ahí. El tronco está trabajando alrededor del 55% de su capacidad máxima, lo que sugiere que el tronco participa durante la palada de forma submáxima. Es verdad, nuestras piernas rinden al 95%. El tronco actúa en una situación submáxima, no tiene que vencer las inercias negativas que las piernas tienen que vencer. Pero está constantemente activo durante toda la palada porque tiene obligación de transmitir. Y ese tronco en un momento dado está bloqueado por la posición, está presionado por la posición y luego tiene que transmitir. Y por tanto está en una intensidad submáxima de exigencia, pero está durante el doble de tiempo actuando. El concepto del remero robusto, tenemos que ser muy fuertes ahí para poderlo transmitir. La importancia de la robustez del tronco, primero es garantizar la integridad de la columna. Recordemos las lesiones de muchos ergómetros, de muchos kilómetros, creo que lo decía de Nueva Zelanda, los 200, los 220, son muchos, son pocos. Reduciendo el riesgo y complementariamente desarrollar la capacidad de transmitir. Sobre todo, o sea, primero, salvaguardemos la columna, que es nuestro... Alrededor de la columna, dentro está el corazón, que es nuestra bomba, y está nuestra columna, que es nuestro mástil, digamos, ¿no? Y luego, complementariamente, tiene que ser fuerte porque tiene que transmitir un montón de energía que ha generado el motor, que son las piernas, que eso ha quedado claro. Un tronco fuerte y estable permitirá una óptima transferencia de fuerza, el tronco débil pierde energía y le cuesta velocidad al remero, ya que no toda la energía genera, está claro. Se ha determinado, y esto es algo que nos tiene que quedar grabado, antes hemos dicho que el motor de nuestro barco son las piernas, y es verdad, o sea, un remero fuerte de piernas es un remero rápido. Lo que tiene que hacer, recordaos de la parte neural, un tío fuerte de piernas, la parte muscular, si luego neuralmente todo lo coordina y es capaz, está claro. Pero sí es responsable de la velocidad media del barco, pero la calidad de entrenamiento y la cantidad de entrenamiento está limitado por la fuerza de nuestra estructura del tronco. Eso es así. Sé que muchas veces pensamos, tengo que tener un remero con unas piernas fuertísimas. Es verdad, porque hay que sacar el barco de esa posición comprimida, con esa musculatura y con esas inercias negativas, con el barco casi parado, hay que sacarlo y hay que lanzarlo y por tanto ese es nuestro motor. Pero el que limita la calidad de nuestros 200 kilómetros o 220 o 300 o 100, como vimos el otro día en distintos ejemplos, es la calidad, la robustez de nuestra estructura del tronco. Y ahí está, yo creo, desde el punto de vista de fuerza, un poquito más la clave de la que muchas veces le damos la importancia. He intentado poner tiempos de impacto, tiempos y tal, para que veamos que realmente aquí está parte de la calidad. Hacer 200 kilómetros a la semana o 220, creo que lo dije el otro día, si tenemos la suficiente carga de entrenamiento para que esos 200 kilómetros sean buenos, no habrá un problema por hacer 200 kilómetros. Pero eso está limitado no por la fuerza de nuestras piernas, está limitado por la fuerza y la robustez de nuestro tronco. Y por tanto, esa variable es una que hay muchas veces que creo, y me incluyo, se nos olvida. La sentadilla, bueno, un montón de cosas que luego podemos hablar, pero la limitación de la calidad de nuestros kilómetros está en la robustez de nuestros remeros. Nos matamos todo el día diciendo que se cuelguen del remo, nos matamos, perdemos la voz diciendo que se cuelguen del remo y la pregunta es, ¿le damos los medios, le damos el tono muscular necesario para que nos hagan caso, al margen de que nos escuchen, de que puedan hacerlo? ¿Hemos trabajado esa estructura que es la que se encarga de eso y que a la larga es la limitante? Es otra pregunta que dejo en el aire. Está claro que el desarrollo de la fuerza proporciona beneficios de rendimiento para los atletas de élite resistencia.
Esto es algo indudable. Hubo una vez un profesor que probablemente ahí conoceréis, Fernando Navarro, un especialista en entrenamiento de la resistencia, cuando fue profesor mío y trabajé algunas veces con él, cuando me dedicó su libro, fue un poquito cabrón porque sabe cómo pienso y me dijo: Julen, recuerda que la resistencia es la fuerza de la vida. Y es que yo pienso lo contrario. Pero él fue y dije: recuerda que la resistencia es la fuerza de la vida. Yo creo que la resistencia no es la fuerza de la vida. Un maratoniano o un ultramaratoniano corre muy rápido y corre durante mucho tiempo porque sus músculos se contraen y lo lanzan empujándole al suelo. Si no hace eso, probablemente nunca será ni resistente ni nada. A medida que el músculo tiene mayor eficiencia y reserva mecánica, se puede lograr una mayor economía fisiológica y, por tanto, estar más tiempo de forma eficiente y, por tanto, demostrar más resistencia. ¿De acuerdo? Y antes de finalizar esta primera parte, he traído un ejemplo de otro deporte, drásticamente, para poder corroborar lo que he dicho antes. Un tío más fuerte es más resistente. A este chico con el que hemos trabajado, con él, lo conoce Marcos porque lo presenté un día que estuvo en mi despacho. Es un ciclista que durante unos años ha preparado el Campeonato del Mundo de 24 horas non-stop. O sea, Campeonato del Mundo de 24 horas en bicicleta, sin parar, non-stop, dando vueltas a un circuito de 30 kilómetros en un desierto en Estados Unidos. Pues este chico, que es un ciclista, que va a estar 24 horas, que su mejor marca es en 24 horas hacer 790 y tantos kilómetros en 24 horas, fue capaz de llevar una media, porque lo pudimos monitorizar, aparte de los entrenamientos, monitorizamos el Campeonato del Mundo, sacó una media de 230,7 vatios en las 24 horas de media. Si andáis en bicicleta, os podéis hacer 237 vatios en 24 horas. Teniendo en cuenta que estuvo como 7-8 horas cerca de los 250 vatios. Claro, es un ciclista y hace una competición de 24 horas. Non-stop, solo entra para tomar algo de líquido y sigue. 230 vatios, que aproximadamente en un estudio todavía no se puede tal, pues significaría como potencialidad biológica hacer 200 vatios en el ergo, más o menos, poquito menos, 24 horas así. Este chico es un ultra resistente, pero dar 230 vatios es lo que le hace resistente, porque es que hay que ir a 37 kilómetros por hora durante 24 horas. 37 kilómetros por hora de media en 24 horas. Es un deporte no de resistencia, no es como el nuestro, es de verdadera resistencia y genera 230,7 vatios. Si algún día tenéis una bicicleta, poneros a 230 vatios, intentar estar 24 horas. Bueno, pues la fuerza de ese chico es lo que le hacía en parte resistente y tuvimos que... casi no se puede contar los entrenamientos que le diseñamos porque probablemente nos hubieran metido en la cárcel. Pero bueno, ahí estuvo, lo conseguimos y que entendamos que un tío fuerte acaba siendo resistente porque tiene una reserva fisiológica y mecánica que le permite estar más tiempo haciendo una actividad. Y por tanto, el concepto de la fuerza, el preguntarnos qué diferencia puede haber del tren inferior al tren superior, si la hay, si eso requiere algún tipo de acción en nuestros entrenamientos o no, es importante, es una pregunta. Y para terminar esta primera parte, recordar algo que también a veces se nos olvida. Casi todos los desequilibrios técnicos y casi todos nuestros problemas de transmitir técnica a nuestros atletas, de una técnica de remo sobre un artefacto en un entorno móvil, olas, viento, complejo, repetitivo, casi siempre viene por desequilibrios artromusculares. Antes hemos dicho que de origen estamos diseñados para estar de otra forma, nos ponemos de pie, ahora nos ponemos a remar, nos atamos las pedalinas, un entramado, un remo, una cadena muscular larguísima que va desde el pie, como otros muchos deportes, pero la nuestra muy larga, y que la mayoría de los problemas de los desequilibrios, de la falta de equilibrio, viene por casi siempre debilitamientos musculares, o sea, problemas de falta de fuerza en parte de la musculatura que recubre todas esas articulaciones que antes hemos visto,
y en muchos casos acortamientos musculares que también generan un resultado parecido, que es el desequilibrio. Un músculo demasiado fuerte o demasiado débil tira de una estructura y un músculo acortado, o sea, no sabemos si es fuerte o no, pero acortado está tirando constantemente. Y ese desequilibrio es el que muchas veces nos genera. Y no podemos olvidarnos que cuando hablamos de fuerza, como vamos a hablar ahora con los juniors, no juniors, seniors, lo que sea, en cualquier deporte, pero en el nuestro, nuestros grandes problemas vienen por ahí. Si somos capaces de identificarlos y actuar en los lugares donde somos débiles y actuar en los lugares donde tenemos acortamientos musculares, y para eso quizás hace falta el equipo que bien ayer comentaba, hace falta un buen fisio que interprete bien los acortamientos, un buen entrenador, preparador de fuerza, o si no, en este caso nosotros lo hacemos, pero con experiencia para poder identificar qué parte está débil. Y si además sabemos lo que mi deporte me exige en tiempos de actuación, en potencia, en qué pasa una de estas cosas, pues probablemente podremos empezar a dar soluciones a nuestros problemas. En este caso técnicos, porque con desequilibrios articulares es muy difícil que alguien tenga una coordinación intermuscular buena. La parte neural, recordar. Y probablemente estaremos haciendo muchos kilómetros para intentar corregir eso. Y como dije el otro día, a veces, no siempre, la técnica se corrige en el gimnasio porque tenemos que romper ese desequilibrio y acercarlo en la medida de lo posible a un equilibrio que le permita hacer el movimiento para el que está allí y sobre todo el que nosotros le pedimos. Esta era la primera parte, Rubén. Lo único que quería es intentar entender desde el punto de vista de la fuerza, me da igual dirigida a juniors, a seniors o a lo que sea, qué es lo que mi deporte me exige y ser capaz de interpretarlo, de entenderlo y poder en base a eso tomar decisiones cuando tengas los otros medios del conocimiento. Espero que haya sido más o menos entretenido y que se haya podido entender lo que he querido transmitir. Que a veces no es fácil con este sistema. No tengo dudas de que sí, entretenido, por supuesto, que se ha entendido también, y a veces sí es difícil hablarle a uno mismo ahí a la pantalla. Sí. Julen, tengo aquí a Marco Morales que quiere hacerte una pregunta. Hola Marco, ¿me escuchás? Hola, buenas tardes, buenas noches, y no sé si está Martín por ahí, buenos días. Bueno, Julen, como siempre, escucharte es muy, muy bueno y se aprende mucho. Y en base a lo que has presentado, la pregunta, bueno, te voy a hacer dos preguntas. La primera, ¿sería entonces la fuerza la madre de todas las otras habilidades? O sea, primero hay que ser fuerte para poder mantener una técnica correcta y adecuada. Hombre, si tenemos, o sea, en el entorno deportivo creo que es la componente de entrenamiento o la capacitación deportiva que creo que más ha progresado en los últimos años. Creo que el campo de la biología, de la resistencia, del intercambio gaseoso, de la producción energética biológica, creo que no ha avanzado tanto, y creo que en la fuerza se ha avanzado mucho y todavía queda mucho por avanzar, pero yo creo que es una de las, no sé si la más, pero una de las mayores componentes del rendimiento deportivo en general. Yo me he sorprendido con muchísimos deportes, y ahora igual cometo el error que me contaba ayer Bienve. He visto tiradores de arco, tiradores de esgrima, judocas, regatistas de vela, que es que la fuerza les ha cambiado el rendimiento. Ahora estamos trabajando con unos surfistas, pues es olímpico y por tanto hay que echarles una mano, porque antes eran un poco una banda de hippies y era una forma de vida más que un deporte. Pero los regatistas de vela, o sea, un montón de deportes que al final te das, claro, porque entender que un judoka es fuerte es fácil. Entender que un remero tenga que ser fuerte es fácil, o un piragüista, ¿no? Pero hay un montón. Entonces, yo creo que sí es la componente del rendimiento deportivo que más ha avanzado en los últimos años y que está siendo más determinante. Que sea lo primero, probablemente como todo el rendimiento deportivo es multifactorial y es una ecuación compleja que tiene muchas variables, pero en los últimos años la metodología de la fuerza,
lo que se está investigando con calidad de fibras y con la intervención, etcétera, etcétera, y sobre todo teniendo en cuenta, no olvidándonos, que teniendo una parte neural, y la parte neural es un campo que todavía, o sea, recordar que de todas las fibras que tienen cualquiera de nuestros músculos se activan a veces menos del 50%. Menos del 50%, se activan porque no le llega la señal. Si todo eso va evolucionando y somos capaces, pues probablemente va a ser una de las componentes determinantes de la fuerza, sí, del rendimiento deportivo en general. Y en nuestro deporte, sin duda, mucho. Vale, la segunda, a nivel de aplicación del entrenamiento de la fuerza, ya que la fuerza interviene en la resistencia y viceversa, o sea, una inhibe a la otra, o sea, haciendo la fuerza, ¿no? El entrenamiento de la fuerza. ¿Vos qué recomendás, según la parte de la temporada, hacerla al final? O sea, si tienen la posibilidad de hacer 2 turnos en el día, por ejemplo, por la mañana y por la tarde, hacer por la tarde la fuerza. Y si en el caso de que la gente entrenase todo por un turno, o sea, a la mañana o a la tarde, ¿qué recomendás? ¿Que haga primero el aeróbico y luego las pesas? ¿O primero las pesas y luego el aeróbico? ¿O dependiendo la fase de la temporada que está? Esa es la pregunta, no sé si te he mareado con la pregunta. No, la pregunta es muy buena, es muy compleja y has vuelto a abrir otro melón. Te voy a llamar Osvaldo 2. Has abierto otro campo que es el del entrenamiento concurrente o las famosas interferencias del trabajo, fuerza, resistencia, y por tanto se ha abierto otro mundo. Yo en este campo lo he estudiado bastante por mi trabajo y soy crítico a veces. Sí que hay una interferencia. Yo, para ser preciso, si hay doble entrenamiento, yo siempre recordaría que primero mejor hacer un trabajo de resistencia y después el de fuerza. Siempre que te asegures un mínimo de 3-4 horas de recuperación. 3, 4, 5 horas de recuperación. En la mayoría de los casos. También es verdad que según el tipo de entrenamiento de fuerza, yo siempre digo que según la mecánica, el tipo de fuerza, es muy importante qué haces después de determinado tipo de entrenamiento en donde es importante el tiempo de recuperación, y en otro tipo de fuerza en el que necesitas estar muy descansado, es muy importante qué haces antes. No sé si me estoy explicando. Entonces, según la metodología de fuerza, a veces, cuando vas a hacer algo muy explosivo que requiere que estés muy fresco, quizás es mejor hacer a la mañana la fuerza, para poder aprovecharla y luego a la tarde. Si vas a hacer un trabajo hipertrófico en el que es importante lo que ocurre después del entrenamiento y necesitas muchas horas de recuperación, probablemente es mejor no hacerlo a la mañana si lo haces a la mañana interferirás más con el entrenamiento de la tarde y probablemente es mejor hacer la resistencia. Por término medio, antes la resistencia, después la fuerza, teniendo 4 o 5 horas de recuperación. Y si lo tienes que hacer seguido, cualquiera te diría no lo hagas porque va a haber interferencia, lo vas a desaprovechar. Yo siempre me hago la misma pregunta. ¿Nuestro deporte no es un deporte que interfiere? No tenemos que tener mucha fuerza y hemos dicho que vamos a hacer 220 kilómetros a la semana. Nuestro deporte en sí es un deporte que interfiere, con lo cual hay que tener los miedos justos, no digo ignorarlo, hay que tener los miedos justos e intentar que, como se dice, ¿no? Las mejoras centrales y las periféricas, o sea, por ejemplo, si vas a hacer un trabajo de intensidad y luego vas a hacer hipertrofia, no lo hagas. No lo hagas porque hay una verdadera interferencia y aunque lo hagas vas a tener 4 o 5 días que vas a arrastrar y te va a estropear todo el microciclo. Cuando son adaptaciones periféricas, no las cruces nunca. Hay que una adaptación central con una periférica. Entonces, si lo tienes que hacer seguido, vuelvo a repetir, ¿hay interferencia? Sí, y nuestro deporte es netamente interferente, con lo cual no hay que ser obsesivo, pero sí hay que intentar que sea, si el trabajo aeróbico es un trabajo por debajo del 80% del VO2, un aeróbico medio o bajo, sí puedes hacer un trabajo de fuerza, solo que vas a tener que probablemente del estándar de ese trabajo bajar un poquito la intensidad del trabajo de fuerza. Y si al revés, y si haces un trabajo de intensidad por encima del 90% de V2, algo intenso desde el punto de vista de la resistencia, procura después hacer algo de fuerza, no hipertrófico, sino algo más de fuerza rápida o tracciones o cleans o cosas de velocidad muy explosiva. O sea, siempre una mejora central con una periférica si lo tienes que hacer seguido.
pero vuelvo a repetir, ¿se puede hacer? A mí cuando me dicen, no, es que no se puede hacer, pero es que hay muchas veces que no tienes otro horario, que no tienes más horas, que no tienes otra disposición y por tanto lo ideal a veces está demasiado alejado de lo posible y por tanto lo que hay que tener claro es lo que te podría hacer daño de verdad y no pensar que porque haya un poco de interferencia tengas que no poder hacerlo. No sé si te he contestado, pero Sí. recuerda siempre una adaptación central con una periférica, nunca dos periféricas, nunca hipertrofia con alta intensidad en resistencia. Aeróbico, hipertrofia. Intensidad en resistencia, fuerza máxima, fuerza explosiva. No sé si te he contestado, Marcos. Sí. Muchas gracias y A ti. Muy bueno todo. A ti por Gracias. la pregunta. Muy bien, Perdón, Marcos, gracias. Perdón, Rubén, por alargarme la respuesta. Por favor, ¿qué es lo que Bueno, dijimos? pero ayer Bienve nos mató con el tiempo, con lo cual hasta que llega su tiempo tengo permiso, ¿no? Perfecto. Es tu revancha con él. No tengo nada que... Escúchame, Julen, Dime. tengo aquí a Rocío Rivarola que quiere hacerte una pregunta y con esto cerraríamos el primer bloquecito. Hola, Rocío. Hola Rubén, la verdad yo comparto la cuenta con Rocío, por eso Okay. Nosotros ¿Qué hago compartimos entonces? la pregunta exactamente. Rubén, Bien. vos hace un comentario muy importante que a veces, por lo menos para mí, causa grandes dudas, la cuestión de kilometraje, ¿verdad? Y entonces, si hace una composición de kilómetros versus velocidad y tengo una distancia diaria muy grande, ¿de qué forma yo tengo que trabajar con mi atleta remando 20 kilómetros a mañana, 20 kilómetros de tarde, para tener más o menos de 8 a 10.000 kilómetros anual? Porque eso que va a me pasar adelante de aquí 4 años, que él tenga una resistencia grande para poder soportar las diversas competencias que tiene pegada una en la otra y tenga una mejora y no una recaída en su competencia. Muchos latinos tienen un problema grave de pasar la primera parcial bien y una recaída muy grande en la segunda. La resistencia se compone con la fuerza en esos 20 a 40 kilómetros igual, o qué forma yo consigo transferir para 20 kilómetros algo que yo consiga mantener durante todos los meses. Se me explico. ¿Qué forma yo consigo transportar eso a mi atleta, remar 20 kilómetros y que él consiga hacer la mayor velocidad remando dentro de su frecuencia cardíaca, dentro de su lactato, 20 kilómetros en menos tiempo, y que él consiga repetir o posiblemente mejorar? A ver si he entendido la pregunta, y si no la he entendido, perdona, pero a ver, voy a intentar, tú me lo confirmas. Me dices que, das por hecho que va a hacer 20 kilómetros por la mañana, 20 kilómetros por la tarde. Parece ser que los parciales, ¿no? Los parciales de paso, al principio los hace bien y luego va en decremento y ¿no? Pierde velocidad y por tanto quieres saber qué puedes hacer para que no pierda velocidad o cómo mezclar el trabajo de resistencia-fuerza. Exactamente, cómo definir la cuestión de resistencia y fuerza. Hay muchos atletas que tienen mucha fuerza, otros que tienen, yo te digo eso como experiencia de ligero, remaba muchos kilómetros, demasiados kilómetros, y dentro de eso todo yo sentía un gran déficit de recuperación, porque enseguida tenía que conectar un nuevo entrenamiento. Entonces yo sentía, y a veces intento pasar con mis atletas, que realmente el trabajo del gimnasio va a alimentar y va a retroalimentar la parte que falta, porque muchas veces no aguantan remar tantos kilómetros, hasta también por la condición climática que consume mucha energía. Entonces, lo que podría amenizar o cambiar, porque la necesidad es obvia, para que le tengan un mejor rendimiento por más tiempo y no por un periodo corto. Bien, bueno. No es fácil responder esta pregunta, ¿eh?
no es fácil porque probablemente habría que ver el esquema, ¿no? Pero, a ver, si realmente haces 40 kilómetros y a partir de un determinado momento pierde demasiada velocidad, evidentemente es lo que yo decía ayer. O sea, uno tiene que tener las condiciones atléticas necesarias para poder hacer esos, si son 40 al día, ¿cuántos días a la semana son así? ¿Cuántos kilómetros semanales pueden salir? ¿200? Más Más o menos el cálculo para alcanzar 8.000, ¿verdad? Bueno, 200. Bueno, damos por hecho. Si tuvieras que hacer 200 kilómetros, evidentemente, si no tiene la estructura muscular para poder hacer esa actividad, ese movimiento de remo, claro, si tú le pides un parcial, tiene que hacer un buen movimiento coordinado, aplicar la fuerza donde toca, repetirlo durante 20 kilómetros a la mañana, 20 kilómetros a la tarde, evidentemente tiene un déficit de fuerza seguramente importante. Además de los 200 kilómetros, cuánto trabajo de fuerza hace a la semana? Sí, depende de cada periodo, ¿verdad? Sí, bueno, como estamos en valores medios, 200 kilómetros de valor medio, ¿cuánto de valor medio hace de trabajo de fuerza? 2 veces más o menos, en 2 veces más o menos. 2 sesiones. 2 sesiones por semana. Pues yo, así, visto desde fuera, sin ver el programa, o sea, si pudiéramos ver el programa, estar allí, ver la pérdida de parciales y tal, se podría determinar, pero creo que tiene un déficit de trabajo de fuerza, probablemente de fuerza básica. Lo que sí te puedo asegurar es que probablemente haciendo 40 kilómetros, la parte del tronco la puede tener un poquito mejorada, pero le va a faltar con qué empujar, porque creo que si ocurre eso, no está trabajando lo suficiente el tren inferior. Y creo que también debería creo que puede, haciendo muchos kilómetros, ayudar a la fortaleza del tronco, pero le falta primero empujar. Primero tendría que, para mí, por lo que dices, creo que implementaría o incrementaría el número de trabajo de fuerza y probablemente hasta que eso se vaya incorporando, reduciría el número de kilómetros. Claro, comprendí. El objetivo es... la pregunta es, si tu objetivo es llegar a 8.000 kilómetros, ¿te da igual cómo se hagan los 8.000 kilómetros? Probablemente no, porque ya estás determinando que está perdiendo velocidad, con lo cual no te da igual. Entonces, primero hagamos que pueda hacer 200, 120, si tiene calidad muscular para hacer 120 kilómetros de buena calidad, hagamos eso y continuemos trabajando la fuerza para poder conseguir que haga 200 kilómetros con calidad. Creo yo es lo que haría, pero es difícil de responder porque al no ver el programa, no ver los estímulos, no ver cómo están ordenados, probablemente si es en Brasil y es la temperatura, lo que tú has dicho, las condiciones, o bueno, no sé si es Brasil o donde sea, climatológicas. Yo trabajo en Paraguay. Bueno, pues si las condiciones climatológicas son fuertes, pues bueno, creo que habría que pensar en preparar al remero para que haga 40 kilómetros al día. Esa sería la respuesta. Sé que no es mucho responder, pero pensaría en preparar a ese atleta para que sea capaz de hacer 40 kilómetros bien hechos de calidad. Vaya siempre erguido, empuje siempre con calidad, etcétera, etcétera. Claro. No sé, igual no te he respondido mucho, pero... Sí, porque hay muchos atletas que tienen una condición de resistencia y una musculatura un poco débil, mas tienen una resistencia posiblemente por un histórico familiar, otros que son muy fuertes. Hay atletas que tienen una masa muscular muy desenvolvida, mas cuando tiene que estar pateando a cada vez a 100% sus 36, 38 paladas, a un momento la intoxicación le consume drásticamente, una recaída muy grande. Sí. Entonces, lo que hacer para que ese atleta él consiga mantener lo máximo dentro de la condición que le permita, porque entre volumen y resistencia hay una definición entre la musculatura, toda esa parte. Entonces, a veces nosotros como entrenadores podemos cometer el error de tardar a identificar, ¿verdad? Porque hay un ciclo vicioso en la planificación de entrenamientos o si no, nosotros no conseguimos, yo respondo por mí, de no conseguir identificar y agravar ese error por mucho tiempo.
Recuerda lo del componente neuromuscular. Cuando has dicho son muy fuertes, recuerda, habrá que trabajar probablemente la coordinación intramuscular para que esa fuerza sea aprovechada. En tanto en cuanto esté más aprovechada, va a ser mucho más fuerte y probablemente vaya a ir más económico, con la misma fuerza y por tanto aguantará más. Recuerda la parte neural, la parte del trabajo técnico en el ergómetro, etcétera, etcétera. Ok. Bueno, muy Muchas bien. gracias. A ti. Gracias, Tiago. Ok, Julen, no sé si quieres tomar un poco de agua. Gracias por recordármelo, porque luego a alta media esto. Estoy acostumbrado a recordarle a los atletas que se hidraten, ¿viste? No te me vayas a deshidratar, por favor. Sí. Ok. No hace tanto calor quieras, aquí, Julen. ¿no? Bien. Muy bien, gracias. Vale, bueno, entonces hemos visto qué tipo de fuerza necesitamos, o creo que nos vamos acercando a intentar entenderlo, que eso de que ya sabemos, siempre hay que ser prudente con ese tipo de afirmaciones. Si lo supiéramos todo, quizá no estaríamos aquí. O sea, nos vamos aproximando, o por lo menos yo hago el análisis del tipo de fuerza que yo necesito así, y hay aquí muchas cosas corroboradas. Recordar, nuestro motor es el tren inferior, la robustez de nuestro tronco es el que va a limitar la calidad de nuestros kilómetros en el agua. Y por tanto, tengamos esas dos cosas en cuenta y pensemos en los entrenamientos. El remo probablemente, como pongo aquí, será uno de los deportes más complejos, y creo que la pregunta hecha te iba a decir Rocío, por lo que pone, por la pregunta que ha hecho el compañero, es un desafío complejo. O sea, es un deporte de unos niveles de fuerza y de unos niveles de actitud aeróbica compleja. Y por tanto, como creo que dijo ayer Bienve, que suele decir muchas veces nuestro amigo Xavier, los fisiólogos alemanes dicen que si el remo olímpico no existiera, se lo hubieran inventado ellos para poder estudiar. Porque hay muy pocos deportes que generan adaptaciones de este calibre y, por tanto, cualquier situación, o sea, no nos tenemos que sentir acomplejados o enfadados porque no sepamos a veces encardinar todo este proceso, porque es complejo. Es un desafío fuerte, ¿vale? Es un desafío complejo. He dicho antes que no pensemos en pesas, aunque estemos hablando de fuerza, y yo voy a cometer el error de poner unas fotos, pero sigamos pensando, solo voy a hacer esta pregunta y quitémonos las pesas de la cabeza, ¿vale? Hablemos de fuerza. ¿Necesitamos el entrenamiento de fuerza a través de las pesas en el remo? Esta es una pregunta que mucha gente puede decir, pues ¿cómo no, no? Bueno, pues ha habido en determinados momentos, eso se ha cuestionado, se ha puesto en duda. Ha habido metodologías y gente que ha rendido, pero que ha rendido de verdad, o sea, campeonatos del mundo, etcétera, con metodologías diferenciadas y en algunos casos demostrando con su rendimiento que hay otro camino para poder llegar. Pero bueno, hay muchos argumentos que van a justificar el entrenamiento del remo, pero no hay muchos que, hablando de cierto nivel, de alto nivel, no hay investigaciones que lo corroboren y que sean tan concluyentes. Otra cosa es que pensemos que sí, esto es concluyente, porque es nuestra opinión, como digo, hay nuestra experiencia testimonial. Es verdad, puede ser. Ha habido gente que lo ha hecho sin eso, ha habido gente que lo ha hecho con esto, con lo cual esto es algo que también es otra pregunta. Hablando del trabajo de los juniors, yo lo primero que tengo que decir es que en un porcentaje muy alto, y esto es algo que me atrevo a afirmar, y he dicho que no iba a hacer grandes afirmaciones, pero en base a mi experiencia, vamos tarde. ¿Qué quiero decir con esto? En el trabajo de fuerza con juniors, vamos tarde. Y si hablamos en el trabajo de fuerza con juniors del género femenino, vamos muchísimo más tarde. Muchísimo más tarde. Y eso es lo primero que me gustaría decir, fijaros, del entrenamiento de fuerza en los juniors. Si nosotros analizamos
algo tan básico como nuestro desarrollo desde que nacemos. Veis que la parte neural a partir de los 4 años casi está al máximo, 8, 9 años está al máximo. Recordar el concepto neural de la fuerza, el desarrollo óseo y el desarrollo muscular, ¿no? El desarrollo muscular pega un salto grande a los 14 años y probablemente en esa edad no es igual en hombres y mujeres, con lo cual quizás esa curva que está como valor generalizado, pues habría que también diferenciarla. Pero bueno, vamos tarde porque en el caso de las mujeres y con esta referencia, que es cualquier referencia de desarrollo de alto rendimiento en deporte, que hay montones de publicaciones, hay una exclusiva hecha por Remo en Canadá y tal, que es muy conocida, y todos tienen este tipo de, porque esto es pura biología, todos lo pueden utilizar porque es así, y por tanto vemos claramente que en el caso de las mujeres, las edades en las que uno puede empezar a trabajar los conceptos de fuerza, y recordar que nos quitemos las pesas de la cabeza, pues empieza sobre los 12, 13 años, ya hay necesidad ya podemos implementar fuerza. Y en el caso de los chicos, pues sobre los 16, aquí se discute 16, probablemente en función de si son normomaduradores o precoces o tardíos, pues puede estar, pero bueno, normomaduradores puede ser 16. Entonces, si estamos hablando de junior, creo que vamos tarde, porque creo que en la presentación anterior he puesto hay un esquema que es el riesgo. Yo creo que vamos tarde por miedo. Vamos tarde en parte por ese miedo que nos da, es demasiado joven para empezar a hacer fuerte. Pero no olvidemos que luego queremos que vaya en el bote y que esté grande. Queremos que vaya en el bote y que presione la pedalina. Queremos que vaya en el bote y que vaya al parcial que yo le digo, porque estamos preparando un campeonato. Y si estamos hablando de juniors y probablemente de un poquito de nivel, estamos preparando un campeonato del mundo. Entonces, vamos tarde porque creo que nos estamos alejando de un montón de consensos que ya están muy actualizados desde la National, o sea, desde la NSCA americana, desde el Comité Olímpico Internacional. Hay un montón de consensos que validan que probablemente el trabajo de fuerza podemos y debemos empezarlo un poquito antes, y más si nos estamos refiriendo a un deporte como el nuestro, que ya hemos intentado ver qué tipo de fuerza me pide, en qué tiempo se tiene que aplicar, de cuántos newtons estamos hablando, y en el que hemos dicho que es un deporte tan complejo desde el punto de vista fisiológico, de exigencia, de resistencia y fuerza, que es muy difícil de entrenar, y que por tanto esa cualidad de fuerza que antes Marcos preguntaba y que yo decía que no sé si era la más importante, pero era muy importante. Si nos retrasamos un poquito y no aprovechamos las ventanas, el comienzo de la ventana para poderlo trabajar, yo lo que creo es que en un porcentaje muy alto, no puedo afirmarlo porque evidentemente no tengo los datos en todos los casos, solemos ir un poquito tarde. Sé que esto a alguno le puede chocar y puede decir, bueno, este es de los que piensa que hay que... No, yo no lo pienso. Lo piensan los consensos internacionales, y cuando digo que es un consenso internacional, estamos hablando de gente de todo el mundo con muchísima información, y no se hace un consenso internacional de ese calibre a nivel de esas instituciones cuando no se está muy seguro de lo que se está diciendo. Con lo cual, vamos un poquito tarde. Y claro, pues vaya, si vamos tarde, pues acabamos y podemos pasar a las preguntas, ¿no, Rubén? Pero bueno, no. Es contundente, pero simplemente quiero también hacernos ver y hacernos preguntas si realmente esta situación de consensos, etcétera, nos lo dicen, y por tanto podemos obviar lo que queramos obviar, pero estaremos probablemente no ayudándonos. Existen evidencias científicas que respaldan la participación regular en entrenamiento de fuerza de los jóvenes para reforzar las adaptaciones positivas de salud. Curiosamente, se dice que puede coartar el desarrollo. Mentira. Que no hay hormonas anabólicas para poder haber un desarrollo. Hay menos,
pero nos olvidamos de la parte neural que ya hemos visto que está muy desarrollada y por tanto se puede desarrollar fuerza por otras vías. Que es muy malo para los niños obesos, al revés. Los niños obesos, una forma buena de que empiecen a perder kilos en deportes como el nuestro, más bien agonísticas, es haciendo otras tipos de actividades que les lleven a entretenerse un poquito más, porque estamos en una actividad agonística, y cuando un niño está un poco obeso y le metes en una actividad agonística, lo estás torturando, y probablemente el trabajo de fuerza en esas épocas, además de no ir en su contra, le ayuda a eso que a veces queremos, es que está un poco gordo, a ver si lo bajamos. Importante, ¿eh? Hay un montón de mitos en todo esto que creo que hacen que vayamos detrás, lo cual no quiere decir que ahora nos tiremos todos al monte, saquemos el cuchillo y nos volvamos todos locos. ¿De acuerdo? Estoy hablando de fuerza, digo que vamos retrasados porque hay un montón de consensos que nos habilitan y que permitirían a nuestros deportistas llegar a unas condiciones buenas. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Además, no tengo aquí la retroproyección, pero en un artículo italiano hace muchos años hubo un título que me gustó, que era el cambio de los ruidos de nuestros parques. Y me gustó mucho porque tenía dos imágenes. Una era un parque de hace 30 años, en el cual los sonidos eran los niños corriendo uno detrás del otro, saltando, te voy a coger, subiendo a los árboles, saltando los árboles. Y luego sacaba otra imagen y decía, estos son los ruidos actuales, estaban los mismos niños sentados y los ruidos que se oían era el tic, 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 tic de los teléfonos móviles y de las plays y de los juegos. Con lo cual, el cambio de sonido de nuestros parques hace que nosotros recibamos jóvenes menos entrenados que antes. Y por tanto, si están menos entrenados, si somos capaces de evaluar cuál es mi déficit, me tendré que dar cuenta que viene menos entrenado que lo que venían antes y por tanto tendré que empezar a pensar qué hago con este deportista para que haga el deporte del cual en la primera parte hemos estudiado tiene que hacer desde el punto de vista de la fuerza. Y si además de eso vamos un poquito retrasados por ese riesgo, por ese miedo, por esa, no voy a decir ignorancia, porque no es una ignorancia, sino es un riesgo y el miedo es humano, pero hay que romper ese miedo, hay que habilitar y hay que empezar a pensar que podemos empezar antes. Y sobre todo, con más motivo cuando recordar lo del cambio de sonidos de nuestros parques. Hemos cambiado los saltos, las carreras y los juegos por los tic, 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 tic. Y eso hace simplemente que nuestro atleta joven, en este caso, sea de la edad que sea, llegue a la categoría junior. Con eso y con nuestros miedos, probablemente unos vagones detrás de lo que luego le vamos a querer exigir. Parece como un poco filosofía, pero es la pura realidad. Y creo que como entrenadores todos estaremos más o menos de acuerdo, no sé si en todo, pero en algunos de los aspectos es tan evidente como que cualquiera que tengamos hijos lo vemos, ¿no? Comparemos nuestros 14 años con los 14 años de nuestro niño y entenderemos eso, ¿no? Cambio de los sonidos de nuestros parques. Me gustó la frase y por eso la pongo. Voy a intentar ahora ir más rápido, ¿vale? Porque si no nos va a dar aquí... Perdón por el rollo, ¿vale? Pero prefiero que queden claros algunos conceptos que creo que son importantes y todo lo demás, la metodología de fuerza y lo que vayamos a tener, ya están los libros, hay mucha gente que nos puede ayudar, hay expertos que han trabajado mucho. Yo no me considero un experto, me considero un tío con suerte que he podido trabajar la fuerza en muchos sitios y por eso puedo tener un poquito más de experiencia, pero no sé si más conocimiento. Entonces el conocimiento está ya y vamos a intentar ir rápido. ¿Qué componentes de la fuerza normalmente, o sea, cuando yo voy a pensar, voy a trabajar la fuerza con mis atletas? Pues suele ser el volumen, la velocidad de ejecución, los ejercicios, la intensidad, como aspectos generales. Yo, en el entrenamiento de fuerza moderno, teniendo en cuenta las reacciones hormonales, sobre todo, que con un tipo de ejercicio u otro, o con un orden y otro, se han demostrado que se producen, y por tanto eso es lo que cambia. Y para Clara, los cambios hormonales de lo que te tengo pendiente determinan también mucho esto, que lo tengo y te lo enviaré.
yo le doy otro toque. Yo intento aunar la intensidad como acciones musculares, frecuencia, resistencia utilizada, recuperación macro-micro. Los ejercicios, no solo los ejercicios, sino la secuencia de los ejercicios, porque hay estudios que han determinado que hasta el orden hace cambios fisiológicos, se altera más o menos. La velocidad como concepto actual de control del entrenamiento y el volumen. Entonces, en vez de esos 4 conceptos, yo pongo algunos más y voy a intentar pasarlos muy rápidos, dando 4 flashes de cada cosa, para que luego veáis que con esos 4 flashes, si somos capaces de ordenarlo, yo le enviaré a Rubén esta presentación también para que os lo pueda pasar y para que tengáis todo lo que está aquí escrito. En su caso, pues sea verdad o sea, estéis de acuerdo o no, pues esa será mi opinión, y si alguien cree que lo puede mejorar, por favor, que lo reescribe y que me lo reenvíe para que todos aprendamos. Entonces, la acción muscular. Antes hemos visto que el remo hay que frenar, hay que hacer isometría, hay que empujar, hay que hacer acciones excéntricas. Nuestro abdomen, cuando se abre para atrás y queremos que el tronco esté, el abdomen está haciendo una acción excéntrica. Está haciendo fuerza, sujetando toda esa estructura y está abriendo. Esa y algunas más. A ver, la mayoría de los programas de entrenamiento de resistencia incluyen principalmente repeticiones dinámicas, concéntricas y excéntricas. Cualquier acción, una sentadilla tiene una parte excéntrica y una parte concéntrica. Evidentemente, cargamos la parte concéntrica porque creemos que es la importante para poder desarrollar. Las acciones musculares isométricas juegan un papel secundario, normalmente. Mi pregunta es, viendo el gráfico antes del INSEP de París, que está todo completo, y viendo algunas de las acciones de isometría con muchas milésimas quizás, o con muy pocas milésimas, pero bueno, mi pregunta es, ¿podemos ignorar la isometría? En mi experiencia, yo en alguno de los grupos musculares yo lo trabajaría. Las veces que lo trabajé no tenía, mucho antes no tenía ni idea, simplemente lo pensaba y la verdad es que me fue muy bien. No sé si fue por eso o por otras variables, pero me fue muy bien. Se produce una mayor unidad de fuerza por el tamaño muscular durante las acciones excéntricas. O sea, el trabajo excéntrico es súper importante, nos va a ayudar muchísimo porque es un grado de exigencia importante. Y las mejores dinámicas de la fuerza se producen cuando se incorporan acciones excéntricas en programas de entrenamiento. Una acción excéntrica bien realizada genera estímulos muy importantes de la fibra y la parte muscular la trabaja muy bien. No suele ser fácil, pero creo que tenemos que intentar hacerlo. La resistencia utilizada, o sea, la carga, ¿cuántos kilos ponemos? Hemos hablado del tipo de contracción. Creo que hay que pensar en que podemos hacer lo que normalmente hacemos y en algún caso, para algún desequilibrio de algo de la técnica que no sale, vendrían bien acciones de otro estilo, sobre todo isométricas. La carga de esquible, el peso levantado. No vamos a hablar demasiado de esto, que si un RM, que si el 30% del RM, que si tal. Simplemente del Instituto Neozelandés, una gráfica que me parece que lo resume casi todo. La parte neurológica está relacionado con repeticiones de 6 para abajo, como vemos aquí, 3 RM, y en el remo, el concepto del 6 RM, que es como una de las variables que actualmente mejor va. Porcentajes sobre los RMs y un método más morfológico, pues siempre pues a partir de los 9, 10, 12 y pueden llegar hasta los 15 o 20, y como metodología de valoración quizás pues el 15 RM o el 6 RM. Lo del RM, el porcentaje y tal, yo siempre digo una cosa, probablemente mi RM hoy, si yo fuera a hacer una valoración de las cuales a mí no me gustan y cada vez me gustan menos si no las hago, probablemente hoy es 1, si mañana empieza a entrenar, en la primera serie será un RM probablemente diferente, en la segunda serie será otro RM diferente, en la tercera será otro RM diferente y en la cuarta será otro RM diferente. O sea, hablar siempre de un RM, cuál es nuestra potencialidad máxima y en función de eso poder calcular la carga es un elemento que creo que cada vez sirve,
Evidentemente, cuando no tienes otro medio sirve, pero recordar, en la primera serie de mi entrenamiento, en cualquier ejercicio con un RM calculado y en la última serie, ¿creéis que el RM vuestro es el mismo? Yo os digo que contundentemente no es el mismo, con lo cual cualquier aproximación a ese RM cambiante día a día, serie a serie, posiblemente repetición a repetición, es una variable válida, pero que no hay que darle más valor de la que tiene y entender que es tan variable que puede servir y probablemente puede servir quizás al principio y probablemente según vayamos avanzando en aspectos, pues importante. Teniendo en cuenta los niveles de carga, pues hacer una repetición máxima es muy compleja, es muy difícil y probablemente casi nunca se hace realmente, pero cualquier otro valores de 5, como hemos dicho, 6 RM, que es ahora mismo uno de los mejores valores para utilizar el remo, tanto para el remo tabla como para la sentadilla, son más fáciles, movilizas menos masa, menos riesgo y por tanto el 6RM es un proceso de valoración, pero con eso podíamos, con esta tabla, calcular cuál sería indirectamente un RM, por si alguno lo quisiera saber. Recuperación macro-micros, recuperación macro, recuperación entre series, recuperación micro, recuperación entre ejercicios. Vuelvo a repetir, ¿por qué especifico estos detalles dentro de la intensidad? Porque hay evidencias que con unos u otros las respuestas fisiológicas del cuerpo haciendo el trabajo de fuerza son diferentes. Hasta el proceso hormonal o el disparo hormonal está demostrado que empieza a ser diferente si el ejercicio es multiarticular, si el ejercicio es de tal. Entonces, como todo eso, hay evidencias que empieza a haber, hay cada vez más variables que tendríamos que tener en cuenta. Pero para no marearnos, se consideran tiempos de recuperación cortos 1 minuto y 3-5 recuperaciones, como hablando de recuperación micro, perdón. 1 minuto corto, 3-5 largo, y como recuperaciones macro, 4 y 10 minutos. En ese ámbito están todas las metodologías. Quedaros con eso. Micro, entre ejercicios, 1 minuto es corto, bueno para, por ejemplo, hipertrofia. 3-5, bueno para trabajo rápido, de fuerza rápida. Y los 4-10, pues cuando el trabajo es exigente y necesita recuperación, 10 minutos, y cuando necesita 4. Luego os he traído 2 ejemplos que son tan contundentes que entenderéis que algunas de estas cosas que a veces están cuadriculadas parecen, no lo son tanto, pero son referencias y por tanto rápidamente son las que tenemos que tener en cuenta. La frecuencia de entrenamiento. Antes de que me pregunte Marcos, otro melón que se puede abrir. ¿Cuántas sesiones de fuerza podemos hacer? En la pregunta anterior, 2 sesiones de fuerza. Por término medio, en nuestro deporte se determina que pudieran ser suficientes 2 sesiones cada semana. Bueno, yo diría 3. Sin embargo, para que 2 sesiones sean efectivas, y esto sí que también está ya muy puesto en común en el mundo del remo, es que tienen que ser todo el año. No podemos hacer 2 sesiones y que luego aparezcan periodos en el año en el que nos olvidamos de la fuerza. Porque el remero tendrá que empujar igual sobre la pedalina, tendrá que tener un tronco robusto y tendrá que acelerar y por tanto transmitir igualmente, sea una época que otra, en función de las cadencias que tú determines, pero si se hacen 2 sesiones o 3, tienen que ser todo el año. Y a ser posible, no sirve el cuento de decir, bueno, como voy a estar 2 meses porque creo que no lo tengo que hacer porque no me gusta o porque va mal a mi equipo, pues hago todas las demás repartidas en el año. No es ese concepto. El incremento de estímulos en situaciones especiales de trabajo, por ejemplo, una concentración de altura. El equipo inglés, con todas sus medallas de oro y creo que con bastante demostración de sus niveles de fuerza, cuando está en Sierra Nevada hacen 6 sesiones semanales de fuerza. Con lo cual, hay situaciones especiales en las que sea. Y en estudios recientes se examinó frecuencias de entrenamiento de fuerza incrementadas 5 días a la semana, además planificado una fatiga importante para que luego haya un repunte con el concepto de la sobrecompensación, y parece ser que también en este caso ha funcionado. Son muy recientes
y por tanto alguien podría decir, joder, dices 2, dices que en situaciones especiales puede haber 5 y bueno, pues entre 2 y 5 podrían ser. Yo, en mi experiencia con el equipo junior, cuando estaba hablando de juniors en el equipo español de head coach, yo me encontraba un equipo, intentaba que durante el año enviaba los trabajos para que lo hicieran, pero bueno, por los motivos que fuera, y evidentemente todos entendibles y todos seguramente justificados, a veces no venían con esto, pero yo en ciclos de 6 semanas aproximadamente, incluido el Campeonato del Mundo, algunos de los años que teníamos solo 6 semanas, en casi todos los años llegamos a hacer 20 sesiones de fuerza, tren superior, tren inferior, 10-10, y otras 8 o 10 de trabajo lumbopélvico. En 6 semanas, teniendo en cuenta la competición, con un grado de concentración de las primeras 2 semanas de 5 o 6 estímulos de fuerza. Y la verdad es que no me fue mal. Al revés, si miramos los dos, me fue bastante bien. Conseguíamos algo que cuando eso empezaban a salir de esa situación, que al principio era dura, es verdad, daban la velocidad, parecían más resistentes. Un junior en 6 semanas de estímulo cambia mucho. El problema es estudiar bien cómo son esos estímulos para que sumen y no acaben restando, ¿no? Pero bueno, veis ahí la frecuencia de 2 a 5 o 6. Y vuelvo a repetir, si ponemos una publicación del equipo inglés, creo que fue en el periodo de Londres, pues si os fijáis aquí, estas 2 semanas son 6 sesiones y son las de la concentración de Sierra Nevada. Y si vemos las medias son 2, 4, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 6, 6. Aquí una semana probablemente evaluaciones, 2, 2, 3, 3, 3. O sea, veis el ciclo, es el equipo inglés. O sea, son datos que ellos presentaron, ¿eh? Número de sesiones de trabajo de fuerza. Con lo cual, pues bueno, ahí están los datos. Hay variabilidad. Hay estudios recientes que avalan lo que yo hacía, que pensaba porque simplemente creía que tenían un déficit y lo tenía que hacer, y parece que ahora empiezan a haber situaciones que lo pueden avalar. Los ejercicios, peso libre o analíticos con máquina, articulación simple o múltiple, no es lo mismo hacer muchas de articulación simple, muchas de articulación... No es lo mismo desde el punto de vista ni de la fatiga y por tanto de los aportes, pero no es lo mismo desde el punto de vista hormonal, desde un montón de cosas que parecía que no, pero que sí, que hay diferencias. Yo tengo claro que yo apoyaría el peso libre, pero lo que sí está claro es que cualquiera de los dos métodos mejora la fuerza, ¿vale? Los ejercicios de articulación múltiples estresan más que una articulación o un grupo muscular, porque son unos grupos mayores, implica una activación y coordinación neural más compleja y debido a la mayor participación de la masa muscular y a la posterior cantidad de peso, estos ejercicios generalmente han sido considerados como ejercicios más efectivos para aumentar la fuerza muscular y la potencia, pero la fuerza también se aumenta con máquinas analíticas. Yo soy más partidario del peso libre. La secuencia de ejercicios, simple, pero siempre a respetar. Hay 3 estructuras básicas: entrenamiento de cuerpo completo, entrenamiento de división cuerpo superior e inferior, rutinas de división grupo muscular. O sea, trabajo muscular de todo el cuerpo, trabajo muscular en nuestro caso, tren inferior, tren superior, teniendo en cuenta lo que es nuestro tren superior y lo que tiene que hacer, y teniendo en cuenta lo que es el tren inferior y lo que tiene que hacer. Recordar, 95% de las piernas al máximo se utilizan, el 55% del tronco, pero durante más tiempo, en isometría, comprimiendo, músculos respiratorios. Recordar todo eso, porque por eso lo hemos puesto al principio. Entrenamiento de cuerpo completo, división cuerpo superior e inferior o rutinas, por ejemplo, concéntricos, excéntricos, flexiones concéntricas, o sea, flexores, extensores, ¿no? Nosotros tenemos musculatura flexora y extensora en nuestro movimiento. Podemos dividir nuestro trabajo en trabajar los flexores en un momento dado y luego coordinarlo con acciones que respeten eso para no tener fatiga, y otro día los extensores y hacer acciones que puedan compensar eso. Rápido, a ver si voy más rápido. La secuencia, fácil.
Grupos musculares grandes a grupos musculares pequeños. Norma número 1. 2. Realizar ejercicios de múltiples articulaciones antes de los de una articulación. Los enviones, los jacks, las arrancadas, antes que después. Para el entrenamiento de potencia de todo el cuerpo, el más complejo al menos complejo. Las expresiones de la parte neural dentro de un entrenamiento, al principio que uno puede estar bien fresco y aprovecha la calidad de ese movimiento. Y alternar ejercicios agonistas o antagonistas o flexores extensores si no hemos hecho la división anterior. De grandes a pequeños, múltiples articulaciones a monoarticulaciones y ejercicios de potencia más de mayor larga muscular, o sea, de mayor cadena muscular a menor. Importante, el orden es muy importante. Parece mentira, pero cambiar el orden hace que el 10 o 12% de las últimas series o el 15% pueda estropearse y no sea tan provechoso. No quiere decir que no sirva, sino no pueda ser tan provechoso. El volumen, el número total de series y repeticiones. Poco más que decir. Antes hemos hablado de las repeticiones, las típicas tablas en las que estamos hablando. Pues las repeticiones, creo que lo hemos visto antes, pues hasta hoy, entre 8 o 12 estamos hablando de hipertrofia, hasta 3 de fuerza máxima, podemos llegar hasta 10-12, bueno, lo tenéis ahí, no vamos a perder. Bueno, no vamos a pararnos más tiempo, no es perder. Velocidad. Velocidades moderadas y rápidas han demostrado ser más efectivas para la mejora del rendimiento muscular. En general, hay ahora tendencias de velocidades lentas, hay tendencias de vasoconstricción, o sea, hay un montón de pruebas y tal. Yo creo que en el deporte de competición son expresiones rápidas de fuerza. O sea, tenemos que aplicar nuestra fuerza sobre las pedalinas casi en 0,2 segundos. Y toda nuestra expansión de toda nuestra cadena motora es en 0,7 segundos. O sea, es difícil pensar que no tengamos que tener velocidad. Y por tanto, parece ser, estudios recientes de entrenamiento de velocidades rápidas con cargas moderadas han demostrado que es más efectivo para el entrenamiento avanzado que las velocidades tradicionalmente más lentas. Punto. Lo cual no quiere decir que las lentas no funcionen, que está claro que son como más efectivas. Esto requiere técnica, requiere acelerar la carga al máximo nivel en cada rango de movimiento, etcétera, etcétera. Yo siempre recomiendo, y se lo diría a Bienve, ya que tiene un equipo tan disciplinar, yo intentaría, y sobre todo porque en Centroamérica hay buenos países en halterofilia, intentaría tener un entrenador de halterofilia que enseñe a nuestros deportistas a hacer bien las sentadillas, a hacer bien las arrancadas, a hacer bien los movimientos estándares de la halterofilia que no dejan de ser una palada. Una arrancada no deja de ser una palada en otra posición y no estaría mal. Siempre yo lo recomiendo y he podido trabajar hace poco. En el centro se dio una charla un entrenador de halterofilia en el que vinieron todos los entrenadores de la zona de todos los deportes. No sé si Marcos estuviste, ¿no? No. Sí, estuviste. Y la verdad es que creo que es muy interesante porque creo que tener esa capacidad de poder enseñar nos facilitará que la velocidad, sea la que sea aprovechada. Creo que la técnica es importante. Bueno, pasamos. Recordar siempre que en cualquier elemento la velocidad va descendiendo y recordar siempre que la potencia máxima de una acción no se da con velocidades altas y cargas pequeñas ni con velocidades pequeñas y cargas grandes. En toda acción la potencia está en una situación intermedia. Con lo cual, pensemos, nosotros no tenemos unos niveles de fuerza grandísimos que movilizar en el remo, pero sí tenemos movimientos complejos para movilizar y sobre todo para transmitir. Y por tanto, y sobre todo inercias que vencer en la primera parte de la curva de fuerza. Y por tanto, tengamos esto claro, ¿eh? La potencia no se da nunca aquí ni aquí, se da siempre en una situación intermedia. Y probablemente nos interesa saber este punto si tiene que estar más para acá o tiene que estar más para acá. ¿De acuerdo? Hace 25 años alguien como González Vadillo ya comentaba, si pudiésemos medir la velocidad máxima de los movimientos cada día y con información inmediata, este sería posiblemente
el mejor punto de referencia para saber si el peso es adecuado o no. Es evidente tener esa velocidad. Hoy en día, creo que bien, ayer lo comentó, elementos de estos nos pueden ayudar para poder calcular la velocidad. Porque luego hay, para los grandes ejercicios, incluido todos los nuestros, hay un montón de estudios ya bastante validados, este es del 2017, es bastante reciente, en el que tenemos las velocidades de los movimientos y directamente determina la velocidad, qué porcentaje del RM. O sea, hay elementos que calculan directamente con tu velocidad, que calculan puntualmente cuál sería tu RM en ese momento, indirectamente, pero están validados y por tanto, sabiendo qué velocidad, pues tienes una información más precisa. Con los acelerómetros y los giroscopios, que dice Bienve, que no olvidemos nunca que aquí tenemos un giroscopio, tenemos 3 giroscopios, 3 acelerómetros, y en un momento dado el teléfono nos puede servir. Si pudiéramos medir la velocidad, no hace falta tener elementos muy caros, cuesta algo de dinero, pero lo que ayer dijo Bienve no es tan caro, pues sería algo que nos daría la calidad en función de nuestras posibilidades, pero bueno, conocerlo y que con las velocidades ya están estipulados. Aquí quedarán, con todas estas variables que hemos visto, minutos, tiempos, repeticiones, pues bueno, están los típicos métodos de tal, y hay sobre todo 2 retroproyecciones que me gustaría que con tiempo las mirarais, porque está muy bien especificado la evolución de alguien con poca potencialidad, alguien intermedio y alguien avanzado. Nuestros juniors, en función de qué juniors recojamos, en función de cómo hayamos trabajado, si los tenemos desde chavales. Ojalá fuera un junior que fuera un antiguo jugador de balonmano que viene de competir en balonmano o un antiguo nadador. Esos serían buenos remeros y probablemente no tendríamos déficit de este estilo. Pero si son remeros que tenemos desde los 12, 13 años y ese riesgo y ese miedo nos ha hecho ir un poquito detrás de lo que deberíamos de ir, pues aquí hay pues una evolución y simplemente está puesto hasta el tipo de contracción y son unas referencias del 2015, creo que están bien, que son válidas, que son utilizables y que probablemente el novicio, el intermedio o el avanzado, en función del riesgo que queramos correr o no, pero vuelvo a repetir, los consensos están ahí, no tengamos miedo, hagamos lo que tenga, pero hagámoslo bien, pero empecemos a trabajar y por tanto ahí hay una posible evolución que ahí os quedará que no merece la pena. Con todo eso, yo en su día tenía esquemas de trabajos de fuerzas en el que tenía ejercicios con orden, ejercicios generales localizados, el trabajo de fuerza y tal. Tener una plantilla de esta y luego con acciones generalizadas, localizadas o específicas, no acciones orientadas, indirectas o directas. Entonces, con cualquiera de los métodos uno hace un esquema de estos, se elige unos ejercicios y tiene como una posible combinación que pueda hacerlo mejor o peor y que no deja de ser un ejercicio muy sencillo que, vuelvo a repetir, ahí está, en su día, esto es de hace mucho tiempo, lo hice, ahora tengo otra cosa diferente, pero al final no deja de ser eso. Todas las variables que hemos visto con los minutos básicos, que todos se mueven en eso, las repeticiones todas se mueven ahí, y simplemente ahora nuestra calidad de entrenamiento de fuerza no está tanto en el método, sino en que seamos capaces de saber lo que necesito, hacerlo, y luego intentar poder medir la velocidad, que creo que es la variable que ahora, a día de hoy, más nos puede ayudar. Y recordar una cosa que comentaba antes con Rubén, que yo muchas veces digo a los entrenadores, no por hacer algo inespecífico bien se vuelve específico, ¿vale? Analicemos lo que queremos hacer, no por hacer algo que, bueno, esto no sé si me vale, pero es que lo he hecho bien, pero no por hacerlo bien va a valer, no va a cambiar su disposición. Elijamos lo que queramos hacer y hagámoslo bien. Y he traído 2 ejemplos simplemente para terminar, para que veáis. 2 controles de entrenamiento midiendo la velocidad para que... Este es un jugador de rugby a 7 que estuvo en los Juegos Olímpicos de Río jugando con España. Y era una media sentadilla, 4 series en las que tenía 12 repeticiones y simplemente vimos que la velocidad, calculábamos directamente cuál era su RM, su porcentaje,
y empezó con 70 kilos porque eso era lo que tenía que mover y nos dimos cuenta que con 90 kilos, 20 kilos más y reduciéndole un poquito las repeticiones según va la dinámica del entrenamiento, por eso muchas veces las chuletas 5 de 12 repeticiones, pues con él determinamos que esto le iba bien y a partir de eso la dinámica de las repeticiones fue cambiando buscando el mismo objetivo de mejora y simplemente pudiendo controlar la velocidad cambió de poder utilizar 20 kilos más, poder dar porcentajes más pequeños de su fuerza máxima, pero aumentó su ratio de trabajo por kilo de 5,61 a 7,64. A partir de ahí se fue a su casa a entrenar con lo que aprendió y pudimos hacer que entendiera a qué repeticiones y evidentemente luego dio un cambio. Simplemente le intentamos explicar qué velocidades, cómo, esto sí y esto no, y para que veáis que cuando tienes unos medios puedes hacerlo, pero no es tan complejo, de verdad que no es tan complejo por muy grafiquitos y colorines que haya. Y hay otra cosa que ahora se está utilizando mucho en entrenamiento que son los clusters. Por ejemplo, este es un trabajo, a ver quién era, no me acuerdo el atleta este, bueno es igual, 6 repeticiones, un trabajo de una expresión rápida, de fuerza rápida y nos dimos cuenta que la velocidad bajaba, su promedio era malo y a partir de la primera serie, que si veis aquí la pérdida de la velocidad es la línea azul, dijimos vamos a intentar que no haya esa pérdida, vamos a intentar cambiar esto. Y entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos 2 clusters. Hicimos, en vez de 6 repeticiones, hicimos 2 de 3 con 2 minutos de recuperación. No hicimos más series, sino las series se hacían, las 6, se hacían 3 primero, se descansaba y 3 después. Ese método no viene en ningún libro escrito así, pero nos dimos cuenta que cambiamos en la segunda, tercera, cuarta y quinta serie y al final conseguimos, claro, porque lo primero hubiera sido, bueno, en vez de 80, pon 60 porque estás perdiendo velocidad. Y simplemente mantuvimos los 80 kilos, lo partimos en 2 con una micro recuperación, con una micro recuperación, hicimos 2 clusters que se llama, y conseguimos que en la última serie sus niveles de potencia, sus niveles de velocidad de ejecución se mantuvieran. No tuvimos que perder kilos para poder mantener eso, de tal forma que cambió de 3,57 vatios kilo a 4,76 vatios kilo manteniendo la velocidad. Simplemente cambiando una de las variables que nadie te dice, que por eso los métodos y las chuletas tienen su límite. Cuando puedes tener un poco más de variables y cuando quieres darle la vuelta al entrenamiento un poquito más moderno de la fuerza y poder llegar a estas situaciones, simplemente tienes que tomar decisiones y tú generas un nuevo método. Simplemente en las 5 repeticiones de 6 posteriormente hacía 3, descanso y 3. Y hemos llegado a hacer en remo tabla, hicimos 2, descanso y 2. Y poder conseguir que la velocidad, el volumen de las repeticiones a una velocidad que a nosotros nos interesara, se mantenía en todo el entrenamiento. Y simplemente lo que hicimos fue cambiar, no aferrarnos al método y cambiar. Y otras veces puedes cambiar, no eso, pues cambiar el ejercicio, puedes cambiar los kilos, pero a nosotros en este caso no nos interesaba que perdiera kilos. Ahora recuerdo que este era un atleta que actualmente, que también Marcos lo conoce porque lo ve ahí en el centro, es el lanzador de jabalina. Está en el camino de ir a Tokio y es uno, creo que ahora tiene la mejor marca o la segunda marca de España, lanzamiento jabalina, y conseguimos que mantuviera esas cosas. Es un press de banca, porque para todo lo que sea lanzamiento el press de banca es importante, y lo hice con otros deportistas que era al revés. No he conseguido a muchos entrenadores de remo convencerles, porque, bueno, pues porque todavía nos cuesta, pero bueno, pudimos ayudarle en esto y a partir de ahí cambiamos su dinámica de entrenamiento y lo notó. Nosotros simplemente cambiamos el entrenamiento, nos inventamos un nuevo método, no nos aferramos a ninguno. Yo finalmente quiero decir solo 2 cosas, ya con esto termino, Rubén, y pido disculpas a todos si me he alargado demasiado. Solo quiero decir 2 cosas desde el punto de vista de entrenamiento. Estamos hablando de fuerza, hemos hablado de fuerza, creo que es algo importante, que tenemos que hacerlo muy bien. Y en los juniors, vuelvo a repetir, primera idea, vamos tarde, hay que empezar antes, tenemos que cambiar cosas.
Dice, en el contexto de entrenamiento, esto es una frase entre yo y mi compañero de trabajo, que también conoce Marcos, que alguna vez le ha sufrido también. En el contexto de entrenamiento solemos tener la tendencia de buscar la eficiencia máxima evitando el fallo, huyendo del sufrimiento. Existe el impulso de entrenar una y mil veces aquello que nos sale bien, obviando lo necesario e imprescindible, que es entrenar aquello que necesitamos mejorar. Yo con muchos entrenadores le acabo diciendo esto, o sea, es fácil entrenar aquello que nos sale bien y repetirlo y confiar que eso nos va a dar el punto que nos falta. En tanto en cuanto más arriba estés, más arriba quieras llegar, es imprescindible entrenar aquello que necesitamos mejorar. Por eso tenemos que primero evaluar y luego buscar y recordar que lo no necesario bien hecho no se vuelve necesario, ¿vale? Y como segundo concepto de entrenamiento, ahí está el 2 sin español clasificado cuando estaba formándose en el 4 sin, una frase del gran Vince Lombardi, la frase que ayer dijo Bienve también es de Vince Lombardi. Vince Lombardi dice que el diccionario es el único lugar donde el resultado está antes que trabajo, en el único. En todos los demás el orden cambia. Y es de este señor. Y dice algo así como, la práctica no hace perfección, solo la práctica perfecta hace perfección. Analicemos lo que necesitemos, no nos inventemos aquello, no repitamos lo que ya sabemos hacer, busquemos lo que necesitamos hacer y eso sí, intentémoslo hacer perfecto, porque eso es lo único que va a cambiar la diferencia entre pasar a la final o a la semifinal y quedarnos en la semifinal CD. Y a veces ese pequeño esto está en identificar lo que queremos, hacerlo. Y para terminar, porque creo que Sudamérica se lo merece, en este caso no es uruguayo, pero Marcos sabe que en mi despacho, aparte de fotos de atletas, tengo una foto muy particular y encima tengo un remo pintado de oro, de color oro la medalla, es una foto de Alberto de Midi, compitiendo en Lucerna. Le pedí una foto a Alejandro, su hijo, se lo pedí, ¿me regalarías una foto de tu padre? Pero tú, bueno, simplemente porque estudié mucho su vida, me parece un personaje, o sea, bueno, me parece fue un gran atleta. Yo no tuve la suerte de conocerle como algunos de los que estáis ahí, algunos creo que la habéis sufrido en todos los sentidos, pero tengo una foto de él y Marcos puede dar fe de eso, tengo una foto de esto y encima tengo una pala pintada de oro y pone, la perseverancia es la única virtud que hace que todas las demás virtudes florezcan. Entonces yo como último mensaje a los técnicos, háganse preguntas, sean perseverantes con las preguntas y sean perseverantes con las respuestas que decidan y persistan, que probablemente eso hará que todo lo demás florezca. Y gracias por la atención y perdón por el recorrido de la charla. Perdón si me he pasado. Gracias.